Es interesante ver cómo en las últimas décadas casi todos los científicos han llegado al acuerdo que nuestro universo tuvo un comienzo bastante espectacular. Ahora los científicos se están abriendo camino tratando de entender los detalles que lo podrían haber desencadenado. ¿Qué sucedió con estas diminutas fracciones de partículas y tiempo? ¿Qué sucedió después de todo esto? ¿Qué pasó con los siguientes miles de millones de años posteriores? Según los científicos, el Big Bang es una de las cosas más impresionantes de las que podemos pensar y hablar. En esta imagen clásica del Big Bang, según ellos, el universo tuvo un comienzo definido hace más o menos sobre 14.000 millones de años. Una diminuta, vemos como ellos narran que una diminuta partícula con una inmensa energía y con una temperatura increíble es lo que desencadenó lo que ellos desarrollan y defienden. Muchos de ellos reconocen ahora que esto apunta hacia algo más allá del espacio y del tiempo. Podría incluso ser un indicador de un creador sobrenatural. La pregunta que planteamos es la siguiente: ¿cómo puede casar ciencia y fe? Algunos científicos aceptan la explicación científica del Big Bang, pero también lo creen cristianos, aun creyendo en un Dios creador del universo. Es aquí cuando surge el dilema: ¿cómo puede ser una persona que crea en un Dios creador también creer en el Big Bang? ¿Cómo ven la relación entre la ciencia y la fe en general? ¿Hay conflictos entre ambas creencias? Es lo que vamos a intentar de alguna manera a lo largo de este vídeo. Si hacemos una comparativa entre lo que la ciencia y la Biblia dicen sobre la creación, vamos a encontrar diferencias, pero también vamos a encontrar muchas similitudes. Me atrevo a decir que hay más coincidencias que diferencias en ambos argumentos. Para ello vamos a hacer un examen exhaustivo entre ambas descripciones. Si vemos el primer gráfico que estáis viendo en pantalla, vemos cómo está dividido en 7 días que está constatada en la creación que narra la palabra de Dios. Si examinamos un poquito la palabra hebrea, yom, que esta define lo que es día y era. Hay discrepancias de opinión si se trata de 7 días naturales o 7 eras o dispensaciones cuando la palabra narra esta historia. Pero los más puristas lo contemplan como 7 días naturales, como así constatan en la Biblia. Si examinamos lo que relata la Biblia sobre lo que hizo Dios el primer día, lo encontramos en Génesis en el capítulo 1, versículo del 1 al 5. Dice la palabra de Dios: en el principio creó Dios los cielos y la tierra. Dice: y la tierra estaba desordenada y vacía, y las tinieblas estaban sobre la faz del abismo, y el Espíritu de Dios se movía sobre la faz de las aguas. Vamos a detenernos aquí y vemos como el relato bíblico nos habla acerca de un comienzo y de un desorden. Si esto lo comparamos con la ciencia, ¿qué nos dice la ciencia? Ella también nos habla de un comienzo y de un desorden. Según la teoría del Big Bang, cuando se originó este fenómeno, encontramos las siguientes características que vamos a ver a continuación. También voy a poner un gráfico en pantalla para que veáis un poquito, aunque está en inglés, pero yo lo voy a explicar un poquito, ¿vale? Vemos como, según la ciencia, primero el cosmos sufrió una inflación súper rápida, y se expande desde el tamaño de un átomo al de una naranja en una pequeña fracción de segundo. Dice que aquí hay un cambio detonante, podríamos decir. Después, el universo es como una sopa hirviente de electrones, de quarks y otras partículas. A continuación, dicen los científicos, el cosmos se enfría rápidamente y permite que los quarks se conviertan en protones y en neutrones. Y siguen más adelante los científicos diciendo que aun demasiado calientes para formar átomos, es decir, la materia estaba tan caliente para formar átomos que los electrones y los protones cargados impiden que la luz brille. Lo contemplan el universo como una niebla súper caliente. Después de lo que hemos visto, está claro que según la ciencia, lo que se desencadenó tras el Big Bang fue una explosión y formación de la materia. Es más, especifican que de manera clara que el universo era una niebla supercaliente. ¿No te dice nada esto? La Biblia nos habla de tinieblas y la ciencia de niebla. Ambas están denotando oscuridad. Vemos como una clara similitud entre ambas versiones.
Pero sigue diciendo la Biblia lo siguiente: y dijo Dios, sea la luz, y fue la luz, y vio Dios que la luz era buena, y separó Dios la luz de las tinieblas, y llamó Dios a la luz día, y a las tinieblas las llamó noche, y fue la tarde y la mañana un día. Al leer este primer día, vemos como, según la Biblia, fue en este primer día donde se creó la luz. Con este relato bíblico ha surgido muchas discrepancias con los no creyentes, argumentando lo siguiente: ¿cómo ha podido Dios crear la luz el primer día si, según la Biblia, el sol y la luna fueron creados el cuarto día? Como así lo relata la Biblia en Génesis, en el capítulo 1, versículo del 14 al 19. Pero esta afirmación bíblica se constata. Es decir, esta afirmación bíblica se constata en lo que la ciencia dice. Lo que estamos hablando ahora es cómo puede ser que Dios crea la luz el primer día y después el cuarto día el sol y la luna. Pero ¿qué dice la ciencia al respecto? Hemos dicho anteriormente que, según la ciencia, el universo había una niebla, y esta niebla impedía que hubiese luz. Pero siguen los científicos diciendo lo siguiente: los electrones se combinaron con protones y neutrones para formar átomos, principalmente hidrógenos y helio. La luz finalmente, y especifican los científicos, y la luz finalmente pudo brillar. Es decir, es aquí donde la luz empieza a brillar según la ciencia. Y sigue diciendo lo siguiente los científicos: la gravedad hace que los hidrógenos y el helio se fusionen desde las nubes gigantes que se convirtieron en galaxias. Pequeños grupos de gas colapsan después lo que son las primeras estrellas. Pero sigue diciendo aún más, dice que a medida que las galaxias se agrupan bajo la gravedad, dice que las primeras estrellas mueren y arrojan elementos de información espacial, y esos eventualmente pasaron a ser estrellas y planetas, según dicen los científicos. Es decir, no sé si te estás percatando a donde yo quiero llegar con este vídeo. Fue aquí donde se crearon las primeras estrellas. Por lo tanto, según los científicos, antes de que se creara el sol y la luna, ya había empezado la luz en el mundo. Por lo tanto, podemos llegar a la conclusión que hay una similitud entre lo que la Biblia y la ciencia dice. Ambas corroboran que antes de que hubiese un sol y una luna, ya existía la luz. Si seguimos visualizando lo que la creación dice, vemos como, según la Biblia, el segundo día Dios hizo la expansión, separó las aguas de las aguas. El tercer día descubrió lo seco, reunió los mares, la tierra dio hierba verde y árboles frutales con su fruto. Como hemos dicho anteriormente, en el cuarto día fue cuando creó las lumbreras mayor y menor, es decir, el sol y la luna. Pero vamos a detenernos en el quinto día. Fue en este día donde las aguas produjeron los primeros seres vivos y las aves que vuelan sobre la tierra, así como los grandes monstruos marinos. Pero, ¿qué dice la ciencia al respecto? ¿Cómo se crearon los primeros seres vivos según la ciencia? Para poder argumentar esto, tengo que decir que, según ellos, los primeros seres vivos, a partir de los cuales vino la vida, según la evolución que ellos defienden, fueron a partir de microorganismos. El descubrimiento de una bacteria en una de las rocas sumergida en el fondo de los océanos y proveniente de una chimenea marina, esto viene a confirmar la hipótesis que ellos defienden. El reloj biológico nos permite conocer las relaciones filogenéticas y evolutivas de los organismos. Se establece, por llamarlo de alguna manera, como un árbol filogenético en lo que los microorganismos se clasifican según sus formas. Dentro de los más primitivos se encuentran los eubacterias y los arqueobacterias, y finalmente las eucariotas, que son organismos pluricelulares, como son en el caso de los seres humanos. Este descubrimiento vendría a confirmar la teoría de que la vida surgió del agua y producto de unas altas temperaturas, según ellos. No te dice nada de lo que estamos hablando. Con este descubrimiento científico está confirmando lo que la Biblia dice en Génesis capítulo 1, versículo 20, donde el escritor afirma que fue en el agua donde se formó el primer ser vivo. Con este descubrimiento, ¿está diciendo algo nuevo la ciencia? No.
no está diciendo algo nuevo la ciencia, porque ya está constatado en la Biblia desde siempre. En cuanto a la aparición de los primeros seres vivos fuera del agua, la Biblia no tan solamente lo constata en el quinto día, sino también en el sexto día, posicionando al hombre como el último ser creado según relata la palabra de Dios. Pero ¿cuándo fueron creados los animales terrestres y el hombre? Cuando todo estaba ordenado, una vez que la expansión tomó forma, cuando lo seco fue descubierto, cuando el sol y la luna realizaban sus funciones, y después que las aguas dieron los primeros seres vivos. Pero, ¿qué dice la ciencia al respecto? El escudo atmosférico fue producido por la emisión de oxígeno y de organismos fotosintéticos durante miles de millones de años. Es decir, según lo que los científicos dicen, fue cuando la atmósfera adquirió las condiciones adecuadas para que hubiese vida, es cuando empezó la existencia de los seres vivos aquí en la Tierra. Según los científicos, queda aún por aclarar cómo los progenotes, es decir, las primeras células, se organizaron como un ser aislado y comenzó a vivir, a evolucionar y a desarrollarse hasta dar lugar al hombre. Es decir, que hay como un eslabón de alguna manera que ellos no han encontrado aún para explicar cómo ha evolucionado la vida y cómo es la existencia de la vida. Es decir, que aún no han podido entender con exactitud, ¿vale? ¿Qué conclusiones llegamos con todo esto? Que para que hubiese vida fue necesario un escenario adecuado para que diese lugar a que esto ocurriese, ¿vale? Hemos podido comprobar a través de los argumentos que he citado que la Biblia y la ciencia coinciden en muchos de sus relatos. Si hacemos una recapitulación de todo lo que hemos dicho, ambas hablan acerca de un mismo comienzo, un desorden. La Biblia y la ciencia confirman que primero fue creada la luz y posteriormente las lumbreras, es decir, las estrellas, el sol, el cual nos calienta cada día de nuestros días y nos ilumina. El primer ser vivo, según la Biblia, se origina en el agua, y la ciencia nos dice que los primeros seres vivos fueron a partir de esa evolución que se originó en el agua, en los océanos. Vemos como la ciencia dice que una vez que el estado de la atmósfera fue adecuado, es cuando se empezó a originar vida fuera del agua. La Biblia también nos habla de una expansión, de una separación de las aguas, de un descubrimiento de lo seco y una formación de las lumbreras. Esto nos indica que verdaderamente Dios estaba preparando un lugar idóneo para que hubiese vida. Sin esta preparación que relata la Biblia, hubiese sido imposible la existencia de la vida aquí en la Tierra. La ciencia dice que el ser más evolucionado es el hombre, pero no es fruto de la casualidad que la Biblia nos relate que el hombre fue la última creación, siendo el hecho a su imagen y semejanza con todo lo que esto supone. Me gustaría acabar diciendo, encontramos similitudes o diferencias entre ambas descripciones, es decir, encontramos similitudes y diferencias entre la descripción de la Biblia y lo que la ciencia dice. Por supuesto que son muchas las coincidencias, las similitudes. Ahora bien, la Biblia no es un libro de ciencias, pero sí lo que el autor de la Biblia relata a través de la inspiración divina. Los científicos lo corroboran a través de sus argumentos y descubrimientos en muchos de los conceptos que ellos dicen. Tengo que decir que hay personas que tienen demasiada fe en la ciencia y la ven como el fin del todo, la contemplan como el árbitro final de lo que verdaderamente existe. Creo que hay que pensar en la ciencia como el subconjunto, hay que pensar en la ciencia como el subconjunto del gran cosmos del conocimiento, la cual es capaz de hacer afirmaciones sobre la habilidad de comprender el universo. Es decir, significa que hay cierta racionalidad de alguna manera detrás del universo que también funciona en nuestra habilidad para entenderlo. Son maravillosas todas estas cosas profundas y asombrosas aprendidas por la ciencia, pero para los científicos cristianos la ciencia es una herramienta que puede decir mucho acerca del universo, pero podríamos decir que la ciencia tiene sus limitaciones. La ciencia y la fe podríamos decir que son complementarias y no en su totalidad contradictorias. Y de alguna manera pueden corroborar y enfatizar y hacernos ver que aquello que nosotros queremos, que está constatado en la Biblia, es cierto y verdadero. Y acabo diciendo
que sin lo sobrenatural no podemos entender el universo de una manera más clara. Repito, sin lo sobrenatural no podemos entender el universo de una manera más clara. Yo, en calidad de pastor evangélico y al mismo tiempo psicólogo, creo en un Dios creador, siendo Él el promotor de todo lo que subsiste a día de hoy. Creo que la Biblia no es un libro de ciencia como he argumentado anteriormente, pero como hemos podido comprobar a través de mi argumentación, a través de mis argumentos, son muchos los descubrimientos científicos que coinciden con el relato bíblico. Me llama la atención lo que los científicos sostienen, algunos de los científicos sostienen, dicen lo siguiente, que probablemente nunca van a saber cómo se inició el proceso de la vida. Es como que ellos dicen que como que hay piezas del puzzle que les faltan para argumentarlo de manera completa y precisa. Ante estas palabras de estos científicos, yo sostengo que las piezas del puzzle que no encuentran la pueden hallar en la Biblia. Son muchas las respuestas que podemos encontrar en las Escrituras, en las Sagradas Escrituras. Quiero acabar diciendo que en Cristo hallamos respuesta en todas nuestras cuestiones. Es decir, si tienes dudas, si tienes una pieza de tu puzzle que no encuentras, acude a Cristo, que en ella vas a encontrar todas las respuestas.